en el nombre de lo prohibido. Hay pensamientos que nacen en la luz del día. Y hay otros, más raros, más temibles, que nacen en la noche del alma. Este libro es sobre uno de esos pensamientos. Este libro es una herejía escrita con fuego. Es un acto de amor hacia lo inconfesable. Un mapa del abismo. George Bataille no fue simplemente un filósofo. Fue un incendiario del lenguaje, un místico sin iglesia, un visionario que se atrevió a mirar el centro oscuro del ser humano y no apartó la mirada. Donde otros construían sistemas, él levantó altares de ceniza. Donde otros buscaban claridad, él se arrojaba al torbellino. Donde otros hablaban del bien, él susurraba sobre el exceso, el erotismo, la sangre, la muerte. Y no lo hizo por perversión, ni por gusto de lo macabro. Lo hizo porque sabía que la vida verdadera, la vida que duele, que se entrega, que se pierde, solo puede tocarse cuando caen todas las máscaras del orden y de la razón. Este no es un recorrido cómodo. No es una lectura para aquellos que buscan seguridad, respuestas fáciles o fórmulas de salvación. Este es un camino hecho de grietas. Una caverna donde cada paso resuena con la pregunta más insoportable. ¿Qué es el ser humano cuando se rompe todo lo que lo protege? Para Bataille, el pensamiento no nace en el confort del escritorio. Nace en la herida. Nace en el límite. Nace en ese instante en que el cuerpo tiembla, en que el deseo hiere, en que el alma grita sin encontrar palabras. Pensar, para él, no era organizar ideas, sino atravesar una experiencia. Pensar era perderse. Por eso este libro no solo cuenta su vida. No solo explica sus obras. Este libro intenta vivir con él. Caminar a su lado por los pasillos del sufrimiento. Beber de su sed de absoluto. Reír con él ante la muerte. Llorar con él ante la imposibilidad de Dios. Y gritar, como él, en medio del silencio. Y no nos conformaremos con sobrevivir. Queremos arder. Queremos perderlo todo. Queremos tocar lo sagrado. En cada página que viene, nos acercaremos a un hombre que soñó con un mundo sin cabeza, un Dios sin cielo, un deseo sin culpa. Veremos cómo la infancia lo marcó con cicatrices que jamás se cerraron. Como el erotismo fue, para él, una forma de teología invertida. Como la muerte dejó de ser un final, y se convirtió en una apertura. Como el pensamiento, para ser verdadero, debía sangrar. No es una historia para todos. Pero si alguna vez sentiste que la vida te pedía más que obedecer, más que producir, más que explicar. Si alguna vez te enfrentaste al horror de tu propio deseo, o a la dulzura del abismo. Entonces quizás, solo quizás, este libro también es para ti. Porque, al final, George Bataille nos entrega una posibilidad radical. La de no huir más de lo que nos quema. La de abrazar el fuego. Y danzar con él. Infancia en la oscuridad. El nacimiento de un pensamiento al borde del abismo. En el año 1897, en la tranquila ciudad de Billon, en el corazón de Francia, nació George Bataille, destinado no a la calma de las ideas ordenadas ni al refugio de las certezas filosóficas, sino al vértigo. Desde su primera infancia, el mundo no se le presentó como un lugar amable o inteligible, sino como un espacio fracturado, desgarrado por el sufrimiento, la locura, la muerte y el sinsentido. Bataille no fue un niño de logos, fue un hijo de la ruina. La sombra del padre ciego. Su padre, Joseph Aristide Bataille, fue un hombre enfermo de sífilis, progresivamente ciego, paralítico y afectado por una demencia corrosiva. La imagen del padre se convirtió en una figura brutal, patética y descomunal que marcaría su psique como una herida permanente. George fue testigo, aún siendo apenas un niño, de las humillaciones físicas y morales de ese hombre postrado, aislado, gruñendo en la oscuridad de su ceguera. Rodeado por los límites de la carne que se descompone y la mente que se deshace. Para cualquier niño, el padre representa la ley, el orden, la estructura. Para George, su padre fue todo lo contrario, el símbolo del derrumbe, el testimonio vivo del abismo humano. No hubo en su infancia una autoridad protectora, sino una figura casi monstruosa, de la que aprendería que el cuerpo no es un templo sagrado, sino un campo de batalla entre la dignidad y la descomposición. Religión como refugio y prisión.
Ante este escenario devastador, el joven George encontró un primer refugio en la religión. El catolicismo no fue solo una doctrina para él, fue un escudo, una luz tenue que intentaba poner orden en el caos que lo rodeaba. Se convirtió al catolicismo con fervor, y por un tiempo, quiso incluso ser sacerdote. La idea de la salvación, del sacrificio redentor, del misterio de la cruz, todo eso lo tocaba profundamente. El dolor, en ese universo, no era absurdo, era el camino hacia lo divino. Pero esa paz duró poco. La fe que en un primer momento le ofrecía consuelo, pronto se reveló como otra forma de prisión. ¿Cómo podía un Dios de amor permitir tanta miseria, tanta crueldad gratuita, tanto derrumbe sin sentido? La figura de Cristo crucificado, torturado, desnudo, expuesto, comenzaba a parecerle más un símbolo erótico y trágico que una esperanza de redención. Así comenzó una de sus grandes tensiones interiores, el anhelo de lo sagrado y el rechazo de la religión institucional. Quiso tocar lo absoluto, pero no a través del dogma, sino de la carne, del éxtasis, del dolor y la transgresión. Su ruptura con la fe no fue una simple renuncia racional, fue una mutilación del alma, un desgarramiento que dejó un vacío que lo acompañaría por el resto de su vida. La guerra como forma del mundo. Y entonces llegó la Primera Guerra Mundial. Mientras sus coetáneos perdían su inocencia en las trincheras, Bataille la perdía en la conciencia de un mundo que se suicidaba con meticulosa brutalidad. Francia ardía, Europa se desangraba, y la civilización mostraba su verdadera cara, una máquina de destrucción sistemática. La muerte dejó de ser una tragedia individual para convertirse en paisaje cotidiano. Esta guerra no solo destruyó cuerpos, destruyó las promesas de la modernidad, el sueño ilustrado del progreso, la confianza en la razón. Para Bataille, todo eso quedó manchado de sangre y barro. La muerte no era un accidente, era el fondo oculto de la existencia. Desde joven, George sintió que vivía en un mundo al borde del colapso. Y en lugar de huir de esa sensación, la abrazó. No para glorificar la muerte, sino para entenderla como lo que realmente es, el reverso constante de la vida. El límite. El misterio. El lugar donde el yo deja de ser. Nacimiento del exceso, el dolor como acceso a lo real. Todas estas experiencias, el padre ciego, la religión rota, la guerra omnipresente, sembraron en Bataille una semilla que nunca dejaría de crecer. La idea de que lo verdaderamente real no se encuentra en la calma de las ideas ni en el orden de la moral, sino en el exceso. En el temblor. En lo que estalla y nos desborda. Ya desde esta primera etapa, la vida para Bataille no era una línea recta, era una curva en espiral que conducía, tarde o temprano, al abismo. Pero no al abismo nihilista del vacío, sino a uno mucho más perturbador y fecundo, el del éxtasis. La experiencia humana, pensaría él más adelante, alcanza su punto más alto cuando se confronta con lo que no puede soportar. Por eso su pensamiento no podía ser frío ni lógico, sino incendiario. Porque nació del fuego. Porque surgió de la oscuridad más densa, no para instalarse en la luz, sino para encontrar allí, en la penumbra donde el alma tiembla, una nueva forma de ver lo sagrado, no como una promesa de redención, sino como una herida que nos atraviesa y nos transforma. La infancia de George Bataille no fue una etapa, sino una premonición. Desde su origen estuvo destinado a no encajar, a vivir en los márgenes de la razón, en las grietas del pensamiento aceptable. En cada línea que escribió más adelante, ya fuera sobre el erotismo, la muerte o el sacrificio, resonaba ese niño que aprendió desde temprano que la vida es un campo de batalla entre lo insoportable y lo sublime. Y ese niño, a pesar de todo, eligió no huir. Eligió mirar. Con los ojos abiertos. Hasta el final. El pensador de lo indecible. Pensar como un acto de desgarro, no de construcción. Había llegado la hora de hablar. Pero no con la voz tranquila del académico ni con el tono reverente del filósofo profesional. George Bataille emergía, tras una infancia de ruina y silencio, como alguien que no podía, ni quería, hablar desde la claridad. Él hablaría desde el desgarramiento. Desde la herida abierta. Desde ese lugar oscuro y sin palabras donde el pensamiento se vuelve gemido, grito, orgasmo o súplica. Así nacería el pensador de lo indecible, no como un arquitecto de conceptos, sino como un médium de la experiencia límite.
un bibliotecario en el infierno. Irónicamente, Bataille encontró uno de sus primeros refugios y trampolines intelectuales en el más cartesiano de los espacios, una biblioteca. Trabajó en la Biblioteca Nacional de Francia y más adelante en la Biblioteca de Historia del Arte en París. Allí, entre el polvo de los manuscritos y el orden estricto de los ficheros, fue construyendo su propia herejía filosófica. Era un medievalista brillante, respetado por sus investigaciones sobre mística y religiosidad, pero en secreto, ya germinaba en él algo radicalmente distinto, una forma de pensamiento que no buscaba comprender al mundo, sino ser consumido por él. Estudiaba a los místicos mientras soñaba con incendiar las estructuras del saber académico. Revisaba códices iluminados mientras imaginaba relatos pornográficos en los que el ojo humano terminaba siendo objeto sexual. Así vivía, dividido entre el orden externo y la combustión interna. Su vida intelectual no fue nunca un ascenso hacia la claridad, sino un descenso deliberado hacia la oscuridad del ser. La constelación salvaje, Nietzsche, Hegel, Sade, Mauss. Para entender el pensamiento de Bataille, no se puede seguir un solo hilo. Él mismo rechazaba las estructuras lógicas tradicionales. Su filosofía no se sostiene sobre columnas racionales, sino sobre choques, tensiones, colisiones. En su cielo intelectual, brillaban estrellas que otros consideraban incompatibles. Nietzsche, su guía espiritual, el filósofo de la transvaloración, del eterno retorno, de la voluntad de poder. Pero, sobre todo, el Nietzsche del sufrimiento como camino hacia lo dionisíaco, del pensamiento como danza al borde del abismo. Hegel, no como un sistema cerrado, sino como una dialéctica explosiva, que lo llevó a pensar la negatividad no como error, sino como verdad fundamental de la existencia, el ser que se niega para afirmarse. El Marqués de Sade, el criminal del deseo, el escritor de la crueldad, el testimonio de que lo humano no es solamente razón ni moral, sino también violencia, lujuria, destrucción. Bataille no lo leía con morbo, sino con reverencia sagrada, veía en Sade el reverso de la religión, la cara oscura de Dios. Marcel Mauss, con su análisis del don y el sacrificio, lo impulsó a pensar que la economía humana más profunda no es la del intercambio útil, sino la del gasto inútil, del derroche, del exceso. El acto humano más genuino es el que se pierde. Estos pensadores no forman un sistema, pero sí una tensión. Una constelación salvaje donde el pensamiento no pretende pacificar, sino incendiar. La negativa a sistematizar, la filosofía como herida. Para Bataille, toda filosofía que se pretenda sistema es, en última instancia, una forma de traición. Traición a la experiencia, a la vida, a lo real. Porque la vida no es sistemática. El dolor no lo es. La muerte no lo es. El orgasmo no lo es. ¿Cómo podría serlo el pensamiento, si ha de estar a la altura de esas experiencias? Así, Bataille concibe la filosofía como un campo de ruinas. No para reconstruirlo, sino para habitarlo. No se trataba de producir teorías, sino de dejarse atravesar. La verdadera comunicación, decía, solo es posible desde lo imposible. No hay saber sin desgarramiento. No hay verdad sin pérdida. Pensar es exponerse a lo que no puede decirse, es fracasar con estilo, con furia, con erotismo. En lugar de la claridad, él buscaba el éxtasis filosófico. Una experiencia donde el yo se disuelva, donde el sujeto ya no piense desde una distancia, sino desde el centro mismo de la implosión. Primeras explosiones, la historia del ojo y la experiencia interior. Y entonces escribió. Pero no para ser comprendido, sino para ser sentido. Para ser rechazado. Para ser leído con las tripas. La historia del ojo 1928, publicada bajo el seudónimo de Lord Auch, una burla a la nobleza y al decoro, no es una simple novela erótica. Es un rito. Un texto místico que toma la pornografía como vía de acceso a lo sagrado. En ella, el sexo no es placer, es transgresión, es profanación, es acceso a una forma de experiencia tan intensa que aniquila al sujeto. El ojo, símbolo de la visión y del conocimiento, se convierte en objeto sexual. Se eyacula sobre él, se lo arranca, se lo reemplaza por testículos. Todo se mezcla, orina, sangre, semen, lágrimas. No hay frontera.
y en esa fusión violenta, Bataille encuentra lo indecible. La experiencia interior 1943 es, por el contrario, su intento más directo de hablar de lo que no se puede hablar. Es un libro de filosofía, pero también de mística, de poesía, de confesión. Allí dice cosas como, la experiencia interior es aquello que el ser hace para dejar de ser. Es una renuncia voluntaria a la identidad, a la forma, al lenguaje mismo. Es el lugar donde el pensamiento se vuelve oración atea, donde se busca un absoluto sin Dios, una trascendencia sin salvación. Ahí, Bataille se aproxima al no saber, un concepto clave en su obra, no como ignorancia, sino como sabiduría sin objeto, como saber que ha quemado todas sus referencias. No sé quién soy, no sé lo que escribo, no sé a quién le hablo. Y es justo ahí, en ese no saber radical, donde aparece la verdad, no como claridad, sino como estremecimiento. El pensamiento como quemadura. Bataille no quiere enseñar, quiere quemar. No quiere definir, quiere desestabilizar. Quiere que el lector tiemble, se retuerza, se excite y se asquee. Que se vea obligado a mirarse en el espejo de lo que no quiere ver, la muerte, el cuerpo, el deseo como disolución, el goce que nos rebaja, pero también nos abre al infinito. Su pensamiento es una ofrenda incendiaria, una afirmación radical de la vida no como armonía, sino como exceso. Para él, vivir de verdad es exponerse a la experiencia que nos sobrepasa. No hay filosofía auténtica si no nos deja temblando. Y es por eso que es tan incómodo, tan visceral, tan real. Georges Bataille se convirtió en el pensador de lo indecible porque comprendió que lo más profundo de la existencia no puede encerrarse en palabras, pero sí puede rozarse con la piel, con el llanto, con el semen, con la risa, con el dolor. Su pensamiento no busca convencer, sino desarmar. No fundó una escuela. No dejó discípulos obedientes. Lo que dejó fue una traza ardiente, una invitación a descender, a perderse, a vivir desde el centro mismo de la herida. Porque solo allí, en el límite donde el lenguaje se quiebra, puede comenzar la verdadera transformación. Erotismo, muerte y sacrificio. El cuerpo como altar, el deseo como rito, la vida como exceso. El erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Georges Bataille. Cuando Georges Bataille se atrevió a escribir el erotismo 1957, no lo hizo como quien redacta un tratado académico sobre la sexualidad. Lo hizo como un sacrificado. Como un hombre que ha descendido al fondo del deseo y ha regresado con el corazón en llamas. Este libro, y lo que en él arde, es el corazón de su pensamiento. Todo gira en torno a una intuición devastadora, que el erotismo no es simplemente un juego del cuerpo, sino una experiencia metafísica. Una forma de acercarse a lo sagrado desde el barro. Desde lo más animal. Desde lo más humano. Este capítulo explora el núcleo más abrasador de Bataille, la afirmación de que el erotismo, la muerte y el sacrificio no son accidentes o desviaciones de lo racional humano, sino su esencia oculta. No se trata solo de pensar con la cabeza, sino de arder con el cuerpo. Erotismo, la herida abierta de la conciencia. Bataille comienza su teoría del erotismo planteando una paradoja desgarradora. El ser humano, a diferencia de los animales, sabe que va a morir. Y esa conciencia lo enloquece. Nos sabemos discontinuos, encerrados en un yo que muere solo. Esa discontinuidad es una herida que supura angustia, terror, vértigo. Pero en lugar de huir, el ser humano ha creado formas de rozar, aunque sea por un instante, la experiencia de la continuidad, del desbordamiento de sí mismo. El erotismo es una de ellas. El erotismo, para Bataille, es la disolución momentánea del yo. Un acto de fusión. No es solo una práctica sexual. Es el temblor de un sujeto que se ve arrastrado fuera de sí, más allá del lenguaje, más allá de la razón. Es una pérdida, una muerte parcial. En cada orgasmo, en cada gemido, en cada mirada devoradora, algo en nosotros se rompe y se libera. La piel se vuelve altar. El cuerpo deja de ser máquina de producción y se convierte en templo del exceso. Esta visión es profundamente espiritual, pero también violentamente material. El cuerpo está en el centro. La carne vibra. El sexo ya no es sucio ni sublime, es ambas cosas a la vez.
Es el punto exacto donde el ser humano toca lo divino, a través de lo impuro. Sexo, muerte y lo divino, una trinidad pagana. Para Bataille, el erotismo está indisolublemente ligado a la muerte. No por casualidad. No como metáfora. Sino como destino. El éxtasis sexual, el petit mort, es una forma de preparación, o tal vez de desafío, a la verdadera muerte. Amar, desear, entregarse al otro con violencia o ternura, es un modo de perder el control. De dejar de ser sujeto. De morir antes de morir. Y allí entra lo divino. Dios, en el universo de Bataille, no es una figura benévola que consuela. Es lo absoluto. Es aquello que exige. Que devora. Que consume. Lo divino es lo que cede. Y el erotismo es la forma humana de tocar ese exceso sin ser destruidos del todo. En los ritos religiosos antiguos, el sacrificio era la forma de convocar a los dioses. Un animal, o incluso un ser humano, era ofrecido como puro gasto, como pérdida sin retorno. Un acto inútil, irracional, y por eso sagrado. El sacrificio nos conecta con la muerte, pero también con la vida desbordada. Con la vida que no se limita a sobrevivir, sino que se arriesga a perderlo todo. Para Bataille, el erotismo es un sacrificio privado. Cada acto sexual cargado de intensidad es una ceremonia donde se inmolan el pudor, el yo, la lógica, el orden. El amante se entrega como el animal del altar. La sangre, el sudor, los gritos, los jadeos, todo forma parte de una liturgia sin Dios. Es una comunión sin salvación. La lucha contra la utilidad, la rebelión del exceso. Uno de los conceptos más escandalosos de Bataille es el de gasto improductivo, dépense. En una sociedad que lo mide todo en términos de utilidad, rendimiento y productividad, él se atreve a decir que lo verdaderamente humano es aquello que se desperdicia. Lo que se pierde. Lo que no sirve para nada. La guerra, el lujo, las fiestas, el arte, el erotismo, el sacrificio, todos son actos de gasto improductivo. No producen riqueza, pero sí intensidad. No sirven para vivir más, pero nos hacen sentir vivos. Para una sociedad obsesionada con la acumulación, Bataille lanza esta blasfemia radical: el hombre no está hecho para ahorrar, sino para derrochar. No para acumular, sino para quemarse. En ese sentido, su pensamiento es profundamente político. Aunque no lo parezca. Porque es una crítica a fondo del capitalismo, de la racionalidad técnica, de la modernidad que reduce al ser humano a engranaje, a recurso, a máquina. Para Bataille, recuperar el erotismo, el sacrificio y el gasto es reivindicar una forma de humanidad perdida, aquella que sabe que vivir es arriesgarse a perderlo todo. Una filosofía en llamas. Bataille no analiza el erotismo desde fuera. Lo vive. Lo siente. Lo sufre. Su escritura no es un tratado, sino un campo de batalla. Cada palabra parece escrita con sangre o semen, con lágrimas o saliva. Sus ideas no se exponen, se incendian. Leer el erotismo no es solo leer un libro, es asistir a un rito, a un exorcismo, a una explosión. En ese texto, hay momentos de ternura extrema y otros de crudeza insoportable. Se habla del deseo, sí, pero también de la decapitación, del sacrificio azteca, de la crueldad del amor, de la humillación voluntaria, del éxtasis místico, del horror de la lucidez. Porque para él, no hay diferencia esencial entre una monja que se eleva en éxtasis y una mujer que grita de placer. Ambas buscan lo mismo: perderse. Salir del yo. Rozar lo absoluto. El sacrificio como afirmación de la vida. Podría parecer que Bataille es un pensador de la muerte. Que su erotismo está cargado de nihilismo. Pero es lo contrario. Bataille es un afirmador radical de la vida. No de la vida segura, planificada, domesticada, sino de la vida en su forma más salvaje, la vida que acepta su finitud y, precisamente por eso, se atreve a vivirse con totalidad. En el sacrificio, dice, no se glorifica la muerte, sino que se subraya el valor de lo que se pierde. El toro sacrificado en la arena no muere en vano, su muerte estalla como un fuego artificial que ilumina, por un segundo, el misterio de la existencia. Así también el amante que se entrega hasta el final,
el artista que se agota en su obra, el pensador que se quiebra en su pregunta. El erotismo es la forma más radical de decir sí a la vida, hasta en la muerte. Es la llama que no busca durar, sino arder. Epílogo del capítulo, la vida como exceso. Bataille redefine el erotismo no como entretenimiento, ni como desviación, sino como una experiencia sagrada de transgresión. Una forma de tocar el absoluto, no a través del dogma ni del orden, sino a través del caos sensual, del goce que nos destruye y nos salva. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad no está en la negación del cuerpo, sino en su incendio. Que el alma se revela más en un gemido que en una oración. Que a veces, el acto más profundo no es pensar, sino temblar. O gritar. O llorar de placer. Y que quizás, solo quizás, el camino a la verdad pase por la cama, por el cuchillo, por la mirada del otro que nos desarma. Porque al final, no hay acceso a lo sagrado sin atravesar la profanación. El club del dolor y el juego. El alma sin cabeza, el cuerpo como conspiración, el símbolo como grito. No se trata de vivir, se trata de arder. Georges Bataille. Este capítulo es una herida abierta. Una herida que no cicatriza, porque es allí donde Bataille decide instalarse. No en la calma del pensamiento ordenado, sino en el grito, en el vértigo, en la noche sin estrellas donde las palabras fallan y solo los símbolos sangran sentido. Después de incendiar la teoría con su erotismo sacrificial, Georges Bataille entra en un terreno aún más perturbador, el de lo colectivo. Porque si el éxtasis es posible, si el absoluto puede tocarse desde el cuerpo, entonces esa experiencia debe compartirse, ritualizarse, convertirse en fuego común. Ya no basta con escribir, ni con pensar en soledad. Hay que formar una secta. Un círculo. Un aquelarre. Un club del dolor y del juego, donde el alma se ofrezca sin cabeza y el sacrificio vuelva a ser posible en un mundo que lo ha olvidado todo, excepto cómo producir. Este capítulo habla del Bataille que funda cosas, pero no instituciones. Lo suyo es fundar abismos, conspiraciones, grupos que se reúnen al borde de lo insoportable para buscar lo sagrado en tiempos de cinismo. Lo suyo es Acépale. La creación de un monstruo sagrado, Acépale. En 1936, en plena crisis de Europa, mientras el fascismo avanza y el racionalismo se derrumba, Bataille funda Acépale, una sociedad secreta, una publicación, una figura mítica. Pero, sobre todo, un símbolo. Acépale significa sin cabeza. Y no es solo una metáfora. Bataille encarga al artista André Masson un dibujo estremecedor, un hombre musculoso y erguido, con las vísceras expuestas, una calavera en una mano, y sin cabeza. El corazón visible late con violencia. El sexo erecto grita deseo. Es un cuerpo que ha sacrificado su razón, la cabeza, la autoridad, el logos, para entregarse al exceso, al mito, al rito, al fuego. Este hombre sin cabeza no es caos puro. Es otra forma de orden. Un orden sin jerarquías, sin dioses patriarcales, sin verdades absolutas. Es un monstruo sagrado, una figura totémica que reemplaza al dios muerto con un cuerpo que vibra de deseo, de miedo y de sacrificio. En él, la vida ya no se somete al sentido, lo devora. Acépale fue más que una revista o un grupo, fue una secta sin templo, una religión de la inmanencia, un intento de devolverle al pensamiento su carácter trágico, ritual y colectivo. Porque Bataille comprendió que la razón no nos salvaría. Que solo la comunidad en el borde, la comunión en el abismo, podía despertar al ser humano de su letargo. La ruptura con Breton, la guerra de los sueños. Antes de Acépale, Bataille ya había tenido roces intensos con el movimiento surrealista, liderado por André Breton. Pero si el surrealismo intentaba liberar el inconsciente para fundar una nueva poesía del mundo, Bataille lo consideraba insuficiente. Demasiado estético. Demasiado burgués. Demasiado cerebral. Para Breton, la imaginación era la llave. Para Bataille, lo era el cuerpo. Para Breton, el sueño era una vía de escape. Para Bataille, una vía de choque. La diferencia es fundamental. Breton quiere sublimar. Bataille quiere descender. Breton quiere volar. Bataille quiere arrastrarse en el barro. Ambos hombres compartieron el deseo de destruir el orden establecido,
pero su método y su ética eran opuestos. Breton expulsó a muchos de su círculo surrealista por considerarlos desviados o traidores a la causa. A Bataille lo llamó un hombre que mira fijamente hacia abajo, con desprecio. Pero Bataille se sintió honrado. Porque eso quería, mirar el abismo, no el cielo. La ruptura fue inevitable. Pero en esa grieta nació una nueva posibilidad, no la vanguardia como juego, sino como liturgia. No la imaginación como fuga, sino como sacrificio. Y no el grupo artístico como comunidad estética, sino como conspiración sagrada. Rituales sin dioses, el mito en ruinas. Acépale no tenía programa político, ni dogma, ni siquiera membresía clara. Era, como todo lo importante, un susurro, un fuego que se pasaba de mano en mano. Su objetivo era devolver el alma al mundo. Pero no mediante la fe, sino mediante la experiencia. Bataille organizaba reuniones secretas en los bosques. Allí, él y un pequeño grupo de iniciados se reunían como antiguos druidas modernos. No para rezar, sino para convocar el misterio. Leían textos de Nietzsche, de Sade, de los místicos, realizaban caminatas rituales, meditaban sobre la muerte, la violencia, el sacrificio. Incluso, y esto está documentado, se llegó a planear un sacrificio humano, con voluntarios incluidos. Pero no se concretó. No por falta de locura, sino por falta de sentido legal. ¿Era esto una performance? ¿Una provocación filosófica? ¿Una herejía estética? No. Era el intento desesperado de crear un mito nuevo. Un mito no construido sobre la verdad, sino sobre el temblor. Un mito para los tiempos modernos, donde ya nadie cree, pero todos sienten el vacío. Para Bataille, el mito no es una mentira, sino una necesidad. El ser humano no puede vivir sin lo sagrado. Pero lo sagrado ha muerto, o ha sido domesticado. Las religiones se han convertido en burocracias. El capitalismo ha hecho del deseo una mercancía. La técnica ha vaciado de alma al mundo. En este contexto, fundar un grupo como Acépale era un acto de resistencia radical. Una reinvención del rito como arma existencial. El símbolo como herida compartida. Bataille entiende que lo simbólico no es un juego de significados, sino una zona de intensidad. Un símbolo no se explica, se atraviesa. Y eso es lo que intentó crear, símbolos nuevos para una humanidad rota. El hombre sin cabeza. El sacrificio sin Dios. El grito sin sentido. El amor sin salvación. El sexo sin límite. El juego sin reglas. El dolor como afirmación. El mito como grieta. Cada uno de estos elementos se articula como una blasfemia sagrada. Como un intento de decir algo donde ya no hay lenguaje. Como un poema hecho con huesos. En Acépale no se buscaba salvar el mundo, sino despojarlo de su máscara. No se intentaba consolar al hombre moderno, sino empujarlo hacia su borde, para que ahí, en el colapso, surgiera una nueva forma de vida, más salvaje, más libre, más humana. El juego como acto serio, el dolor como afirmación radical. El dolor, para Bataille, no es solo sufrimiento. Es intensidad. Es el lugar donde el yo se quiebra, donde la conciencia se desborda. En un mundo que anestesia todo, el dolor es el último vestigio de realidad. Por eso lo recupera. Lo ritualiza. Lo glorifica. Y el juego no es distracción. Es lo que hacemos cuando no hay un fin productivo. El juego es lo inútil, y por eso es sagrado. En Acépale, el juego y el dolor eran dos caras de lo mismo, una búsqueda de sentido en lo que arde, no en lo que sirve. Transformación radical, fundar lo sagrado en la noche moderna. ¿Qué queda después de todo esto? ¿Qué deja Acépale, ese club secreto de buscadores sin Dios? Deja una pregunta abierta. Un grito. Una posibilidad. En un mundo que ha perdido la fe, que ha olvidado el rito, que solo cree en cifras, productividad y eficiencia, Bataille ofrece una alternativa brutal: volver al mito, al cuerpo, al fuego. Y no desde la superstición, sino desde la conciencia absoluta del abismo. Su propuesta no es una solución. Es una herida. Pero en esa herida puede entrar la luz.
Porque al final, como Nietzsche, como Artaud, como los antiguos, Bataille sabía que vivir no es comprender, sino danzar en el límite. Y que lo sagrado no está en los cielos, sino en el temblor compartido del cuerpo cuando se ofrece entero, cuando se sacrifica, cuando juega, cuando arde. Contra el orden del mundo. La rebelión del exceso, la santidad del desperdicio, el grito del alma contra la dictadura de la utilidad. El universo no funciona como una fábrica. Funciona como una fiesta donde, al final, todo se quema. Georges Bataille. Hay capítulos que destruyen. No por lo que dicen, sino por lo que implican. Por el temblor que dejan bajo la piel. Este es uno de ellos. Aquí no estamos frente al filósofo del erotismo o al místico sacrificial. Aquí encontramos al revolucionario oscuro, al pensador que mira de frente el orden del mundo, económico, político, civilizatorio, y le lanza una risa que es mitad burla, mitad sentencia de muerte. Este capítulo es dinamita en forma de pensamiento. Y el explosivo está envuelto en un libro escandalosamente mal entendido, La parte maldita. El mundo como un gasto mal administrado. En un universo donde todo arde, donde la energía solar fluye sin cesar y donde la vida misma brota como un exceso sin justificación, el capitalismo parece una anomalía. Una herejía racionalista contra la lógica profunda del cosmos. Para Bataille, el pecado original de la economía no es la desigualdad, ni siquiera la explotación, sino algo más radical, la negación del derroche. La negación del fuego. En la parte maldita, Bataille no ofrece una teoría económica tradicional. No habla en los términos de Marx, Smith o Keynes. Su mirada va más allá, al origen mismo de la energía, al latido cósmico de la abundancia. Todo sistema que busque regular la riqueza bajo los principios de la acumulación y la utilidad es un sistema contra la vida. Porque la vida no acumula, exuda, se desborda, se entrega. El capitalismo es, entonces, una contención enfermiza del flujo natural de la existencia. Es una moral del ahorro contra un universo del gasto. Es una teología de la escasez en un cosmos de exuberancia solar. El trabajo como cárcel simbólica. Nada encarna mejor esta anomalía que la figura del trabajo productivo. No el trabajo como creación, como entrega, como acto poético, sino el trabajo como obligación, como función, como engranaje. Para Bataille, la glorificación del trabajo es una forma de esclavitud moderna. El ser humano ha sido reducido a máquina, a función, a repetición. Ya no se vive, se produce. Ya no se goza, se optimiza. Ya no se danza, se rinde cuentas. Y en el corazón de esta prisión está la idea de que todo acto debe servir para algo. Que todo gasto debe generar retorno. Que toda acción debe justificarse por su utilidad. Esta es, para Bataille, la mayor obscenidad de nuestra época. Frente a esto, él levanta el estandarte del derroche sagrado. El derroche como acto revolucionario. Lo que Bataille propone es impensable para la lógica moderna, gastar sin esperar nada a cambio. Derrochar como los antiguos, como los dioses. Las culturas tradicionales lo sabían. El potlatch de las tribus del Pacífico, los sacrificios de las civilizaciones mesoamericanas, las pirámides de Egipto, los templos de la India, todos estos actos eran expresiones de un gasto no utilitario. Un acto de exceso que vinculaba lo humano con lo divino. Hoy eso ha desaparecido. El derroche se ha degradado en lujo obsceno o consumo compulsivo. Pero para Bataille, el verdadero derroche es una afirmación de vida. Es lo que nos saca de la lógica del intercambio y nos lanza a la lógica de la gratuidad, de la fiesta, del fuego. Por eso, dice, el universo es solar, no contable. Y en esa frase estalla todo. Porque el universo mismo, nuestro origen, nuestro destino, nuestra energía, es un sistema de gasto continuo. El sol no pide retorno por su luz. La vida no pide justificación para florecer. La danza de la existencia no se contabiliza. ¿Por qué, entonces, nosotros sí? Entre Marx y el misticismo, la política imposible de Bataille. Aquí es donde la figura de Bataille se vuelve aún más desconcertante. Porque él nunca encaja. Nunca obedece. Nunca se queda. Se acercó al marxismo, sí.
Vio en la lucha de clases un campo fértil para pensar la transformación social. Pero al mismo tiempo lo despreciaba. Porque el marxismo, según él, heredó el mismo vicio que el capitalismo, una obsesión con la producción, con el trabajo, con la eficiencia. Quería liberar al proletariado, para convertirlo en una nueva máquina más eficiente. Entonces Bataille se retira. Mira hacia otro lado. Hacia lo oscuro. Hacia lo sagrado. Hacia lo místico. Pero no un misticismo de ángeles y consuelo. No. Su mística es carnal, violenta, impura. Es una espiritualidad del abismo. Una política del temblor. No quiere cambiar el mundo para hacerlo más justo. Quiere destruir el orden que nos obliga a vivir de rodillas. No quiere una revolución de fábricas. Quiere una revolución del alma. Y por eso su posición es incómoda. Ambigua. Lo suficientemente marxista para incomodar a los religiosos. Lo suficientemente místico para incomodar a los marxistas. Lo suficientemente lúcido para escupir en ambos. La ofrenda final, crítica radical del orden social. Bataille, al final, no propone una utopía política. Propone una conversión espiritual. Un giro radical en nuestra relación con el mundo, con el cuerpo, con el otro, con el tiempo. Nos pide que dejemos de pensar en términos de utilidad. Que dejemos de vivir como contadores. Que aceptemos el gasto, el exceso, la pérdida, el sinsentido. Nos pide que volvamos a hacer sacrificios. No de víctimas, sino de ego. De control. De acumulación. Nos pide que vivamos como si el sol fuera nuestra ley. Que abramos el pecho. Que quememos nuestras cuentas. Que dancemos en los escombros del cálculo. Y aunque parezca loco, o inútil, o peligroso, no hay pensamiento más profundamente político que este. Porque lo que pone en juego no es una reforma, es una transfiguración. Epílogo existencial, vivir como si la vida no debiera nada. ¿Qué sentido tiene una existencia medida? ¿Qué sentido tiene una vida que solo sirve, que se arrastra en nombre del deber, que teme al vacío, que evita la pérdida, que sueña con la estabilidad? Bataille dice, ninguno. Vivir no es sobrevivir. Vivir es gastar el alma. Es perderse. Es darlo todo, aunque no se reciba nada. Es arder, reír, llorar, danzar, sangrar, entregarse al goce sin fondo de estar aquí, sin razón, sin retorno, sin redención. El orden del mundo está fundado en el miedo a ese fuego. Y por eso Bataille, con su escritura como látigo, con su pensamiento como cuchillo, con su alma como volcán, lanza una única consigna. Contra el orden del mundo, el exceso sagrado. Legado del abismo. Donde el pensamiento ya no busca respuestas, sino experiencias que rasguen el alma. Donde la filosofía se arrodilla ante el vértigo. Donde el abismo se convierte en herencia. No hay saber que no sea un desgarramiento del ser. Georges Bataille. El 8 de julio de 1962, Georges Bataille murió en un hospital de París. Tenía 64 años. Murió, se dice, de una arteriosclerosis cerebral. Pero la verdad es más profunda. Murió como vivió, reventado por el exceso. Su cuerpo ya no pudo contener el torbellino que durante décadas desgarró su alma, su carne, su pensamiento. Murió, y, sin embargo, no dejó de arder. Porque si algo define a Bataille, es que no puede morir. No en el sentido romántico de la inmortalidad artística, sino en el sentido más brutal, más visceral, más real. Su pensamiento es una herida abierta que sigue supurando en la filosofía contemporánea. Un abismo que se niega a cerrarse. Una voz que, incluso en silencio, sigue escupiendo fuego sobre todo lo que creemos seguro, razonable, ordenado. Este capítulo es el eco de esa voz. Y ese eco no ha hecho más que crecer. 1. Hijos del abismo, la sombra de Bataille en la filosofía contemporánea. Bataille no dejó una escuela. No dejó un sistema. No dejó discípulos oficiales. Dejó algo más peligroso, una plaga. Una contaminación. Un virus que se infiltró en los rincones más inesperados del pensamiento francés y occidental.
y quienes lo recibieron, aunque no siempre lo admitieran, nunca volvieron a ser los mismos. Michel Foucault, por ejemplo, lo leyó con los ojos ardidos de un joven incendiado por el deseo y la marginalidad. Su fascinación por los límites, de la locura, del cuerpo, del lenguaje, del poder, lleva la marca indeleble de Bataille. Foucault comprendió, gracias a él, que la transgresión no es solo un acto político, sino un acontecimiento ontológico. Cuando uno cruza un límite, ya no es el mismo. La subjetividad, el saber, la historia, todo se tambalea. Jacques Derrida, con su crítica a la metafísica de la presencia, encontró en Bataille una figura insoportable y al mismo tiempo inevitable. Derrida reconoció en él una escritura que no busca decir, sino desbordar. Una filosofía que no se somete a logos, sino que lo incendia desde adentro. Derrida dijo que leer a Bataille era como leer la noche con los ojos abiertos. Jean-Luc Nancy, más místico, más corporal, más silencioso, también bebió de esa fuente oscura. Su idea de la comunidad inoperante, del cuerpo sin finalidad, del sentido que emerge del desgarramiento compartido, no puede entenderse sin la huella de Bataille. Porque Bataille no pensó la comunidad como utopía política, sino como comunión en la pérdida. Una comunidad de seres que se saben mortales, heridos, fragmentados, y que aún así, o precisamente por eso, buscan tocarse. Estos nombres, y muchos más, Blanchot, Deleuze, Klossowski, Agamben, son solo los testigos visibles de un temblor más amplio. Porque Bataille no solo marcó a la filosofía. Marcó el alma del pensamiento contemporáneo. 2. El regreso de lo sagrado, el fuego bajo las ruinas del racionalismo. Durante siglos, la filosofía occidental se obsesionó con la razón, con el orden, con el sentido. Descartes, Kant, Hegel, construyeron monumentos al pensamiento como transparencia. Pero Bataille dinamitó esa arquitectura. Él no buscaba comprender el mundo. Buscaba experimentarlo en su exceso más crudo. Por eso su vínculo con lo sagrado es tan explosivo. Porque no se trata de una religión, ni de un dogma, ni de una nostalgia. Se trata de algo que arde sin nombre. Algo que nos enfrenta al abismo de lo real, donde el lenguaje falla, donde el cuerpo tiembla, donde el yo se disuelve. En un tiempo donde Dios ha muerto, Bataille no pide su regreso. Pero exige que reconozcamos el hueco que dejó. El hueco sagrado. La herida abierta. Es el lugar donde no hay consuelo, pero sí intensidad. Donde no hay respuestas, pero sí temblores. Donde no hay salvación, pero sí verdad. Y es allí donde muchos pensadores, artistas, poetas y místicos contemporáneos han regresado. Ya no para reconstruir una teología, sino para bailar alrededor del vacío. Bataille les enseñó que lo sagrado no está en lo puro, sino en lo impuro. No está en lo elevado, sino en lo que cae. No está en el cielo, sino en la herida. Y eso lo cambia todo. 3. Revalorización radical, arte, deseo, política. Hoy, a más de medio siglo de su muerte, Bataille es más actual que nunca. En un mundo saturado de mercancías, de control, de algoritmos, de vigilancia, de productividad y de promesas vacías, su grito sigue resonando como una amenaza luminosa. En el arte contemporáneo, su influencia es palpable. Desde performances que exploran el dolor y el placer, hasta instalaciones que rompen con la lógica estética del mercado. Artistas como Marina Abramovic, Orlan, Santiago Sierra o Germán Nitz han encarnado, cada uno a su modo, el ritual sacrificial del arte como experiencia extrema. Un arte que no decora, desgarra. Un arte que no ilustra, invoca. En la teoría crítica, Bataille aparece como una figura que incomoda tanto a los marxistas ortodoxos como a los liberales. Porque su crítica no busca una redistribución del capital, busca destruir la lógica misma del capital. No quiere una economía más justa. Quiere una economía erótica. Una economía del deseo, del gasto, de la fiesta, del riesgo. Y en el terreno del deseo, ese monstruo que Freud intentó domesticar y Lacan volvió a liberar, Bataille es un faro y un incendio. Nos enseñó que el deseo no busca satisfacción, sino pérdida. Que amar no es poseer, sino morir un poco. Que el erotismo no es pornografía, sino sacralización del cuerpo que se entrega.
En cada orgasmo, en cada lágrima, en cada herida abierta, hay una verdad que el pensamiento no puede articular, pero que el cuerpo sí puede gritar. 4. Una muerte que no es final, sino apertura. La muerte de Bataille no fue un cierre. Fue una apertura. Sus libros, muchos de ellos incompletos, inconclusos, fragmentarios, siguen funcionando como relámpagos en la noche. No se pueden domesticar. No se pueden resumir. Solo se pueden vivir. Hoy se habla de él en las universidades. Se le cita en congresos. Se le analiza con precisión quirúrgica. Pero todo eso es insuficiente. Porque leer a Bataille no es un acto académico. Es un acto existencial. Es lanzarse al abismo y ver si uno sobrevive. Es aceptar que pensar puede doler. Que vivir puede no tener sentido. Y que, aún así, elegimos vivir. Y amar. Y desear. Y perder. 5. Su legado, el temblor como herencia. El verdadero legado de Bataille no es una idea. Es una experiencia. La experiencia del temblor. Del vacío. Del éxtasis. Del llanto frente a lo sagrado sin Dios. De la carne que se ofrece sin garantía. Del pensamiento que se entrega al abismo sin esperar redención. Ese legado es incómodo, insoportable, inasimilable. Pero es necesario. Porque en un mundo que ya no sabe arder, que ha olvidado el riesgo, que se protege del dolor y del placer con pantallas y protocolos, la voz de Bataille sigue siendo una provocación insostenible. Una voz que susurra. Vive como si no debieras nada. Ama como si fueras a perderlo todo. Piensa como si estuvieras al borde del abismo. Y entonces, y solo entonces, tal vez podamos empezar a ser verdaderamente libres. Cuando el pensamiento se hace llaga. Hay libros que se leen con la mente. Otros, con el corazón. Y algunos, muy pocos, con la carne viva, como si cada palabra nos acariciara con cuchillas. La historia de Georges Bataille no es solo la vida de un pensador, es una herida existencial abierta en el costado de la filosofía. No estamos ante un autor al que simplemente se puede estudiar. A Bataille se lo vive, se lo resiste, se lo sufre. Porque su obra no es una estructura teórica, sino una implosión continua del sentido, una bomba enterrada bajo siglos de pensamiento racional, moral y ordenado que estalla, una y otra vez, en el rostro de quien se atreva a penetrar en su universo. Su vida fue un testimonio de lucha constante, contra Dios y contra el nihilismo, contra la razón y contra el caos. Un hombre roto, sí, pero también un profeta ciego que vio en la oscuridad aquello que otros jamás se atreven a mirar, que el sentido de la existencia no está en su utilidad, ni en su moralidad, ni en su finalidad, sino en su pura y feroz intensidad. Bataille vivió arrastrado por un deseo de absoluto que no se podía satisfacer. Quiso fundar religiones sin Dios. Quiso pensar el sacrificio sin altar. Quiso vivir la experiencia mística sin creencia. Quiso fundar un lenguaje en las ruinas del lenguaje. Y lo hizo. ¿Qué nos queda de todo esto? ¿Qué queda cuando uno ha atravesado los fuegos de Bataille? Queda un temblor. Queda una especie de orfandad sagrada. Queda la certeza de que el mundo, tal como lo concebimos, regido por la lógica del trabajo, del beneficio, del control, del progreso, es una prisión más sutil que las cadenas. Porque vivimos en tiempos donde todo debe servir para algo. Todo debe producir, rendir, funcionar. Incluso el amor debe ser saludable. Incluso el arte debe ser vendible. Incluso el cuerpo debe ser rentable. Y entonces aparece Bataille como un espectro. Como una carcajada trágica que nos dice: lo más valioso de la vida es lo que no sirve para nada. El éxtasis. La pérdida. El llanto. El goce. La risa descontrolada. El orgasmo sin procreación. El arte que no se entiende. El pensamiento que se quiebra. La muerte. Bataille no quiso construir un mundo nuevo. Quiso destruir el falso mundo que habitamos, ese que hemos edificado sobre el miedo al abismo, sobre la negación de la muerte, sobre la ilusión del yo, sobre la represión del deseo. Y ese gesto, tan negativo,
tan destructivo, tan oscuro, fue, paradójicamente, un acto de amor radical hacia la vida. No una vida domesticada, higienizada, positivista, sino una vida que arde, se entrega, se pierde, se consuma en sí misma. Una vida que es exceso, como el sol, como la sangre, como el amor, como la muerte. Leer a Bataille es cruzar un umbral. Y al hacerlo, algo muere en nosotros. Muere la ilusión de una existencia segura. Muere la falsa claridad del sentido. Muere la comodidad del lenguaje. Pero a cambio, nace algo feroz y luminoso, una libertad desnuda, sin garantías, sin consuelo, pero profundamente real. Ese es su legado, una filosofía que no es refugio, sino incendio. Una mística sin cielo. Un erotismo sin placer garantizado. Una comunidad sin promesa. Un pensamiento sin centro. Tal vez por eso su figura sigue creciendo, como una sombra que no se deja disipar. Tal vez por eso sigue inspirando a quienes ya no pueden soportar el mundo tal como es. A quienes necesitan romperlo. A quienes ya no quieren vivir bien, sino vivir intensamente. Y es que, al final, Bataille no nos ofrece respuestas. Nos ofrece un desafío. El más brutal y hermoso de todos. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para encontrarte verdaderamente vivo? ¿Estás dispuesto a amar sin control, a pensar sin red, a mirar el abismo y seguir caminando? Si la respuesta es sí, entonces el legado de Bataille no ha muerto. Late en ti. Te arde en el pecho. Te susurra al oído, como un dios oscuro y tierno. No temas. Lo que se rompe, a veces, es lo que empieza a brillar. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.